¿A qué precio llegará Bitcoin en este bull run de 2024 y 2025? ¿Y a qué precio llegará Bitcoin en el futuro? En este vídeo vamos a ver hasta dónde podría llegar Bitcoin en base a datos reales o lo que yo pienso. Por supuesto, todo está basado en mi opinión y también cómo podemos aprovecharlo, por lo menos como yo voy a tratar de aprovecharlo. Como siempre, si te gusta el vídeo, pégale un pedazo de like. Si quieres un vídeo como este, siempre te puedes suscribir. Y si te quedas con cualquier duda, pónmelo en los comentarios. Y ya con eso, ¡vamos a empezar! Pues como podéis ver en el día de hoy en el que estoy grabando este vídeo, que lo mismo lo veis un poco más tarde, Bitcoin está una vez más muy cerca de los $100.000, en $98.300. Parece que está ahí, prácticamente llegando a los 100.000, y el resto del mercado pues ha tenido unas semanas un poco de euforia. Han subido todas las altcoins, todo lo que está relacionado con las criptomonedas, pero no tanto Bitcoin, que como digo está ahí estancado a punto de llegar a los $100.000. Y aquí llega la primera pregunta. Bitcoin ya hemos visto que ha tenido una subida muy fuerte. Ha pasado desde los $69.000, viniendo de 30 a casi $100.000. Pero ¿y ahora qué? Parece que $100.000 era el primer target así grande que se tenía, solo hay que ver el gráfico, es una auténtica locura. Y la pregunta que tienen muchos ahora es, vale, pero ¿y hasta dónde va a llegar Bitcoin? ¿Realmente cuál es el objetivo de Bitcoin? Siempre hay algún señor famoso de algún fondo o, por ejemplo, el jefe o el dueño de MicroStrategy diciendo que Bitcoin va a llegar a 14 millones. Pero ¿en base a qué? ¿Realmente a qué podría llegar Bitcoin? Pues bueno, en este vídeo vamos a ver un poco el valor real de Bitcoin ahora comparado con el resto de objetos en el mundo, hasta qué podría llegar ahora y hasta qué podría llegar en el futuro, ¿vale? Lo primero que quiero tener en cuenta, y es importante, es que es muy importante tener en cuenta los plazos, ¿vale? La diferencia de tiempo. Es decir, no es lo mismo el all-time high que puede conseguir Bitcoin de aquí a un año, es decir, al final de este ciclo, vamos a decir que Bitcoin sigue respetando los ciclos, aunque luego hablaremos de ello. Y no es lo mismo decir a cuánto puede llegar Bitcoin en 10 años, ¿vale? Entonces, primeramente, hablando de lo que es el ciclo actual, como ya sabéis, Bitcoin cada 4 años aproximadamente suele haber un ciclo que teóricamente siempre se ha respetado, en el cual, pues Bitcoin tiene un mercado bajista, un mercado alcista, un mercado bajista, un mercado alcista, que bueno, cada 4 años con el halving se inicia, aunque no es realmente por el halving, pero bueno, siempre es más o menos en esas fechas. En base a esos datos, ahora mismo estaríamos en pleno ciclo alcista desde el último halving que hubo, que la verdad es que el último halving nos pilló bastante alto porque por primera vez estos 4 años ya hay que tener en cuenta que no se respetaron. Para la gente que no lo sepa, Bitcoin ya hizo un máximo histórico antes del halving. Esto era la primera vez que ocurría a nivel histórico y como digo, yo creo que el tema de los ciclos ya no va a ser tan importante. ¿Por qué? Pues esto es el pilar fundamental de por qué creo yo que el precio de Bitcoin va a subir bastante. Ya os adelanto que soy un poco boom boy, pero bueno, es lo que yo opino. Y es que Bitcoin se está convirtiendo en un activo realmente metido en el sistema financiero. Hasta ahora Bitcoin era algo que estaba apartado, que tenía retornos diferentes al resto del mercado y sin embargo ahora cada vez está más metido en el mercado financiero. Esto le da mucho poder porque entra mucho dinero de los mercados, pero deja de ser el activo que era y sobre todo se carga todo esto de los ciclos de 4 años, de las teorías anteriores. Pienso yo, ¿qué significa esto? Desde mi punto de vista, el tema de los ciclos va a terminar desapareciendo. Esto no significa que Bitcoin no vaya a subir o vaya a bajar, pero probablemente no sea tan loco como lo que veíamos antes, por ejemplo una bajada del 70% en 2 semanas o una subida del 200%, y asimismo podremos ver pues periodos más de crecimiento o de caída de Bitcoin, que no digo que no los vaya a ver, pero no tendrán que ver tanto con esos 4 años y con el tema del halving. Sí que va a seguir afectando el halving, porque el halving a nivel fundamental, para la gente que no lo entienda, hace que el precio de los mineros prácticamente duplique, ¿vale? El coste de minar Bitcoin, y eso tiene que hacer que el Bitcoin en sí, si lo tratásemos como un recurso mineral, sea mucho más caro de generar, y eso le da más valor. Hasta que eso realmente afecte al precio, pues depende siempre de que el resto del mundo acepte esa condición. Es decir, si el resto del mundo sigue pensando que Bitcoin vale lo que tiene que valer, simplemente lo que va a pasar es que los mineros van a colapsar y va a haber menos mineros minando, lo que al final un poco descentralizaría la red, pero no tiene por qué hacerlo, ¿vale? ¿Qué significa esto, Pedro, que te estás yendo por las ramas? Pues que yo pienso que esto de los ciclos ya está, entre comillas, perdiendo poder o perdiendo fuerza. Asimismo, no espero que Bitcoin se haga un 10x de aquí a 3 años porque lo veo muy difícil. Y esto es muy importante, tened en cuenta que si vosotros hubieseis comprado Bitcoin en 15.000 o 20.000 hace un año, pues ahora os habréis hecho prácticamente entre 5 6x, que es bastante loco. Sin embargo, para hacerte 6x ahora, y ahora lo vais a ver, Bitcoin tendría que irse a $600.000, que es una auténtica locura, ¿vale? Hablando en plata. Bien, en base a todo esto, Pedro, ¿cuál crees y en base a qué crees que será el máximo de Bitcoin? Yo creo personalmente que Bitcoin puede fácilmente llegar durante este ciclo a 140, 150, $200.000 de
precio. ¿Por qué? Pues si nos vamos al market cap, aquí tenemos un post de Kobe que me ha gustado bastante. Este es un señor que lleva metido en cripto desde el principio, y aquí podemos ver la capitalización de las principales empresas del mundo y del oro al final, comparado con Bitcoin y con un montón de cosas, ¿vale? A medida que Bitcoin va subiendo, va pasando estas empresas. Si no recuerdo mal, en 2021 superó a Google, si no me equivoco, y creo que llegó a superar también a Microsoft. No estoy 100% seguro, pero es que estas empresas han crecido mucho. Como veis aquí, Bitcoin ahora mismo, esto está en $96.000, está en 1.9 trillones de capitalización de mercado. Ese es el valor de todo el Bitcoin que hay sobre la Tierra. Y si lo comparamos con Apple, que es la empresa más grande que hay, son 3,6 billones. Es decir, si Bitcoin duplicase, tendríamos un activo propio. Recordad, esto no es una empresa, es un activo, que es diferente, que estaría prácticamente en unos 4 trillones. Es decir, un Bitcoin que estuviese entre 150 y 200.000 dólares estaría prácticamente al nivel de Apple, al nivel de Nvidia, al nivel de Microsoft. ¿Es esto factible? Desde mi punto de vista, sí. Un 2x en Bitcoin ahora no me parece una locura, y es algo que puede ocurrir en este ciclo, en este crecimiento que estamos viviendo, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque ya hemos visto el crecimiento que ha tenido Bitcoin, y porque ahora ya no puede tener los crecimientos locos que ha tenido antes. Yo creo que hacerse un 10x en 2 meses es prácticamente imposible, es obvio, ¿vale? No creo que Bitcoin supere al oro, pero sí que es muy factible que crezca mucho. ¿Por qué? Es que mirad Nvidia que está aquí en la tercera. Nvidia ha subido un, ¿qué? 150%, incluso más. En los últimos años ha pegado casi un por 3, un por 4, un por 5, es una locura. Entonces, sí, son capitalizaciones de mercado muy grandes, pero son factibles, y tal y como funciona Bitcoin, con el tipo de volatilidad que tiene, hacer un por 2 no me parecería una locura. Ahora bien, ¿y a largo plazo qué? Pues personalmente pienso que a largo plazo, y aquí es donde me vais a llamar Moonboy, no veo raro que Bitcoin supere al oro en capitalización de mercado. Ahora diréis, Pedro, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo va a llegar Bitcoin? Porque esto sería hacer prácticamente un por 10 a prácticamente $1.000.000. Pues sí, yo realmente pienso que Bitcoin podría llegar a estas valoraciones. ¿Por qué? Porque Bitcoin se está convirtiendo cada vez más, como digo, en un activo ligado a los mercados, ligado a los grandes fondos, y la visión que hay sobre Bitcoin desde este sector es eso. Es un activo que te previene de la inflación, que es limitado, y una especie de equivalente del oro moderno. Estamos en un mundo que cada vez se hace más digital, y aunque parezca una tontería, yo creo personalmente que cuando la gente utiliza Bitcoin, cuanto más lo usa, más se da cuenta de que es una especie de, bueno, activo refugio, que tiene muchísima volatilidad, por supuesto, pero cada vez va a tener menos, es obvio, solo hay que comparar los primeros ciclos con los últimos, y además es de lo más privado que hay, no a nivel de privacidad total, pero de que nadie te lo puede quitar físicamente. Si tú tienes un oro, pues es prácticamente igual, el oro es tuyo y nadie te lo puede quitar. Bueno, pues Bitcoin es igual, pero a nivel digital. O sea, tú lo puedes tener en tu, en tu wallet fría, y nadie te lo puede quitar. Es algo que da mucho poder a cualquiera que haya utilizado Bitcoin, lo entenderá, ¿vale? Cualquiera que no esté metido en criptomonedas de forma descentralizada no lo va a entender, pero si lo utilizas de forma descentralizada lo vas a entender. Esto no pasa con Ethereum, esto no pasa con ninguna otra o muchas de otras criptomonedas, ¿vale? Es una característica específica de Bitcoin, y pienso que de aquí a 10 años, repito, 10 años, que es que la gente habla de 10 años y se piensa que es mañana. No, de aquí a 10 años no dudo que Bitcoin llegue a la capitalización del oro, porque la función que suple realmente es muy parecida. Si nosotros vemos el oro, desde que el oro salieron los ETFs, pues pasó de 400 prácticamente a $1.800 el valor, no sé si es la onza o el kilo o lo que es, ¿vale? Pero es una auténtica locura, ¿vale? Multiplicó prácticamente por 5 en base a los ETFs. Si nosotros hacemos los números, literalmente sería Bitcoin multiplicando por 5. Repito, el oro está ahí arriba, ¿vale? El oro está en 17 trillones de capitalización de mercado. O sea, es que no es una locura. Entonces yo creo que de aquí a 10 años, repito, el oro lo hizo prácticamente del 2000 al 2010, pues yo creo que es factible, yo creo que es posible. Entonces, ¿realmente puede Bitcoin superar al oro? Yo personalmente pienso que sí. No creo que lo vaya a hacer este ciclo, obviamente, pero yo creo que ese es el target que podría tener a largo plazo. Ahora bien, eso no significa que yo vaya a holdear Bitcoin hasta el $1.000.000, entre otras cosas porque hay un Bitcoin que sí, probablemente me quede para siempre, pero la idea sería comprar y vender en función de cómo vaya yo el ciclo, porque yo estoy muy metido en cripto, y porque cuando llegue Bitcoin a 200.000 asumo que tendrá que haber alguna corrección mínima, ya sea en 200, en 140 o lo que sea, pero siempre va a haber correcciones, ¿vale? Entonces eso no significa que yo lo vaya a holdear directamente de aquí a 10 años. Lo mismo sí podría, ¿vale? Pero lo mismo no. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos quién está comprando Bitcoin, ahora mismo el top holder de Bitcoin es MicroStrategy, ¿vale? Prácticamente, si tenemos en cuenta que Satoshi Nakamoto no tiene acceso a los Bitcoins, entre comillas, que es una empresa que acumula Bitcoin por acumular, y que, como veis aquí, se les ha ido la olla, ¿vale? Y están comprando Bitcoin a punta pala. Esta empresa
y ya esto os lo adelanto, en algún momento va a explotar. No sé cuándo ni cómo ocurrirá, pero es una empresa que está cogiendo deuda para comprar Bitcoin. En algún momento va a explotar. Además, no han comprado Bitcoin bien. Si veis aquí, cuando Bitcoin estuvo en sus mínimos históricos del último ciclo, es cuando menos compraron. Tuvieron la suerte de que empezaron pronto el ciclo pasado, en 2020, y es por eso por lo que han ganado tanto dinero. MicroStrategy va a reventar, ¿vale? Eso es un facto. Entonces, en el momento que eso ocurra, pues Bitcoin cambiará de tendencia. O incluso antes, lo mismo ocurre en otras noticias, ¿vale? Igual que pasó con FTX, siempre pasan cosas. Y eso es lo que mueve el precio de Bitcoin. No solo los ciclos, sino las cosas que van pasando. Entonces, yo creo que va a seguir habiendo esos periodos de subida y de bajada, que el máximo puede llegar a 200, que el total puede llegar a 1 millón, por supuesto, que puede llegar a más si hay una inflación de locos, pues eso ya no lo dudo, pero eso habrá que ver ya cómo estamos en ese momento, cuánto vale un dólar. Pero eso son lo que yo creo que son los targets de Bitcoin. Ahora me diréis, vale, Pedro, pero yo cómo lo aprovecho. Simple y llano. Número 1, compra y holdea Bitcoin. No significa que lo compres ahora mismo, ¿vale? Yo siempre te diría, espera alguna corrección va a haber en algún momento. Sube, baje, se dé volteretas, en algún momento va a bajar algo Bitcoin. O sea, incluso cuando subió de 30 a 69, luego bajó a 50. Busca por lo menos que haya un pequeño retroceso, eso es obvio, ¿vale? Luego, no compres un segundo Bitcoin, ¿vale? Repito, esto que yo estoy diciendo es exclusivo para Bitcoin. Ethereum no es Bitcoin, Solana no es Bitcoin, ningún otro es Bitcoin. Hay muchas criptomonedas que a mí me gustan, por supuesto, pero eso no es Bitcoin, es diferente. Luego, yo a nivel personal mino Bitcoin, genero Bitcoin. Es una estrategia que llevo haciendo ya desde hace un tiempo, mino bastante Bitcoin y me gusta bastante Bitcoin. Y sí, por eso mino Bitcoin, es que es así de simple. Me parece lo más seguro y por eso lo mino. Ahora bien, de aquí a 4 años que llegue el halving, bueno, si sube Bitcoin, pues la verdad es que será rentable, pero no sé yo cómo seguirá estando Bitcoin, la verdad. Pienso que el siguiente halving va a destrozar bastante la minería. Esto es algo personal que yo pienso, ¿vale? Entonces no puede no ser tan interesante. Y ahora, si quieres ganancias en base a Bitcoin que suban más, pues hay dos opciones. Utilizar cosas apalancadas, MSRT, es decir, MicroStrategy, sus acciones han multiplicado como, no sé, por 3 lo que es la performance de Bitcoin. Las acciones de las mineras también han subido bastante, suele ocurrir, pero estos son acciones, estos son activos que se basan en lo que hace Bitcoin y que cuando Bitcoin sube, sube mucho, pero cuando Bitcoin baja, baja más. Por poner un ejemplo de una cripto, tenemos Stacks, ¿vale? Que cuando subió Bitcoin en 2023 se fue de 28 céntimos a 1,15, es una especie de Layer 2 en Bitcoin, y con la última subida que hubo durante 2024 pasó de 67 centavos a prácticamente 3,66, es decir, hizo un por 5 cuando Bitcoin hizo un por 2, y ahora otra vez está pasando un poco lo mismo, bajó bastante y ahora pues ha pasado de 1,40 duplicado ya, prácticamente, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre? Igual que veis que ha subido mucho, también ha bajado mucho. Y luego además tiene sus propios factores, es decir, sí, puede subir más que Bitcoin, se considera una beta de Bitcoin, también el resto de criptomonedas se considera una beta, pero no es Bitcoin. Entonces, la mejor forma y la más segura va a ser Bitcoin. Si quieres buscar algo más de apalancamiento, puedes buscar acciones, puedes buscar cosas basadas en Bitcoin, buscar la beta, ¿vale? Que es cómo se mueven respecto a Bitcoin y suelen ser más altos, ya digo, MicroStrategy es un ejemplo muy claro, y en base a eso, acumularla si quieres. Yo personalmente me quedo con Bitcoin porque me parece que no hay otra. Yo lo trato un poco como el que trata el oro, ¿vale? Ahora, con todo esto la pregunta es para ti. ¿Cuál crees que será el target de Bitcoin y en base a qué? Como digo, yo lo estoy basando en mi conocimiento propio, que no soy ningún experto, en lo que yo creo que va a ocurrir por cómo lo trata el mercado financiero tradicional y cómo estoy viendo ese cambio de paradigma y por cómo la gente lo trata desde fuera. Esto no significa que Bitcoin sea mágico. Yo personalmente cuando uso Bitcoin me quiero morir, porque funciona de pena. Las cosas como son, las transacciones son malísimas, hay blockchains mejores, pero lo importante no es el filtro, lo importante es lo que se ve. El oro realmente parece que hay muy poco y hay bastante oro por ahí. Lo que pasa que, bueno, no, es que hay muy poquitos que tiene usos. Todo es la imagen que se le da desde fuera, el valor que se le da desde fuera, la limitación o la cantidad de limitado que haya que se vea desde fuera. Eso es lo más importante. Y es por eso por lo que yo pienso que todas estas predicciones pueden llegar a ocurrir. Pero oye, no lo sé. Lo mismo tú piensas que soy un inútil y que no tengo ni idea. Así que no lo sé. Pónmelo en los comentarios y dime a ver qué opinas. Pégalo like si te ha gustado el vídeo. Y ya con eso nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!